A. Así es. Exactamente, eso es lo que le he repetido como 4 veces. Sí, eso es. Eso es. Exactamente. Por eso nosotros hablamos, como otra vez le repito, por eso hablamos de los procesos metabólicos y les di hartas veces la definición en la primera clase. Todos los procesos metabólicos hacen referencia a series de reacciones químicas. Esto es lo que se está ocurriendo todo el tiempo. Todos los sustratos que nosotros hemos ido viendo son transformaciones, son cambios de la estructura. Si a un elemento yo le saco un electrón, inmediatamente cambio su estructura porque cambio toda su órbita, va a permitir que se acople o no se acople con algunos otros elementos. Es importante, chicos, les dije en la primera clase igual, que tienen que repasar lo que ustedes vieron en biología y tienen que repasar lo que vieron en química. Porque muchas de las cosas que yo les estoy hablando se vieron en el colegio, que no se acuerden es diferente, pero esto sí se estudia en el colegio. ¿Ya? Se nombra justamente ese tema de los diferentes enlaces, la ruptura. ¿Qué pasa si se cede un electrón? Si se gana un electrón. Eso se ve en los colegios, cómo ocurren las igualaciones de elementos químicos, ¿ya? Igualación de ecuaciones químicas, donde se ve que un elemento reacciona con otro, cuando se cambia, se acopla, esto se ve, muchachos. Necesito que repasen un poquito esa parte más básica de lo que es biología y química. Porque esto, como les dije, es pura biología y pura química aplicada, estos cambios, este elemento. Estas son reacciones, todo esto son cambios que se producen en la estructura. Por eso, procesos metabólicos de tipo catabólico. El objetivo es cada vez transformar una estructura más grande en elementos más pequeños, más pequeños, más pequeños, más pequeños. Y en todos esos cambios donde se va obteniendo energía, no en todos, pero en muchos de ellos sí. Esto es solamente un cambio, es una reacción química entre diferentes elementos. Es lo mismo que cuando yo pesco una taza, le pongo agua caliente, le echo una cucharada de café, le echo una cucharada de azúcar y le echo si quieren un poco de leche y lo revuelvo. Es lo mismo que está ocurriendo acá. Ya en su vaso usted ya no tiene solo café, no tiene solo azúcar, no tiene solo leche. Tiene un elemento diferente, una combinación de esos diferentes elementos que se mezclaron. Eso es lo mismo que está ocurriendo acá. Este piruvato inicialmente reacciona y se transforma porque hay elementos que están permitiendo que reaccione. Se le están extrayendo hidrógeno, se le están extrayendo electrones, cambia su estructura química. Viene otro elemento que es una coenzima A, se acopla, se junta, por lo tanto por eso cambia y es un elemento nuevo, que en este caso es acetilcoenzima A. ¿Se entiende, muchachos? Sí, ¿verdad? Que se entiende. Sí, acá el muchacho yo siempre he dicho lo mismo, todo este semestre he estado repitiendo lo mismo a todos sus compañeros. Lo que hace complejo la fisiología es la nomenclatura, son los tecnicismos, los conceptos. Pero eso, la única forma, muchachos, de poder clarificarlos y aprender es estudiándolos, repasándolos varias veces, leyendo, haciendo esquemas. Es imposible que ustedes lo aprendan solamente escuchándome en esta hora y media de clases. Es imposible. Yo aquí puedo darles la explicación, la síntesis, porque todo esto que les estoy explicando, todo esto está en el capítulo del libro que les di, que era misión leer la primera semana de clases. Que estoy seguro que hay algunos que ni siquiera han leído nada. Estoy seguro. Y si otras personas leyeron, igual estoy seguro que solamente lo leyeron por encima y como resultó un poco complejo, tampoco le han dado la importancia y relevancia que tiene. Pero es necesario, es importantísimo que lo lean, que lo repasen, que googleen, que vean los videos, que hagan relación. Si no, es imposible, muchachos, es imposible. Si este es un contenido complejo, ¿ya? Es mucho contenido, mucha información, mucho tecnicismo. Pero aquí ustedes son los que tienen que poner de ustedes por estudiar harto, harto, harto y mucho. No lleguen en blanco en las clases, lean el capítulo del libro, repásenlo. Van a leer, a lo mejor la primera vez lo van a entender en chino mandarín. Después con la explicación que yo les voy a dar, ustedes lo van a poder asimilar de mejor forma, porque les va a permitir unir algunos conceptos que no pudieron entender del libro. Después vuelvan a leer el libro y se van a dar cuenta que lo van a entender un poco más que lo que leyeron la primera vez. Pero ese proceso es así. Este es un proceso que tiene que ser un proceso lento. Ya, no lento en que lean 10 minutos una semana y 10 minutos la otra. Lento en que va a requerir mucho tiempo y constancia para poder internalizar toda esta información. ¿Ya?
La lógica de esto que acabamos de ver aquí, muchachos, de nuevo repito, se entendió cómo obtuvimos ese nuevo elemento, porque ahora voy a borrar y voy a continuar de aquí en adelante. Voy a seguir desglosando esta acetilcoenzima. ¿Sí? Sí. Ya. Los videos de las clases, muchachos, igual importante, por eso ahora estoy grabando la clase aparte de la plataforma Teams. Ya se está gestionando ya de por qué la plataforma Teams está funcionando tan mal este semestre. Antes no teníamos ese problema de que bajaba tanto la resolución. ¿Ya? Es un tema que ocurrió ahora este semestre, así que se está conversando, se está tratando los consejos para ver qué solución da la institución respecto a eso. ¿Ya? Entonces, tenemos el famoso acetilcoenzima A. Ese sustrato que nosotros ahora tenemos, esa transformación que hubo del piruvato en esta nueva estructura. ¿Ya? Como yo les mencionaba anteriormente, este acetilcoenzima A todavía tiene mucho que entregar desde el punto de vista metabólico, tiene harto todavía para poder descomponerse y poder seguir produciendo energía. Por lo tanto, este sustrato acetilcoenzima A va a pasar nuevamente por un proceso, un ciclo de cambios y transformaciones que se llama ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. ¿Ya? Ciclo de Krebs también llamado, como les decía, ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Para quien lo quiera googlear, lo vayan a buscar y revisen. En el libro, en el capítulo 10 que yo les envié, también está el ciclo. Son diferentes transformaciones químicas y ahora solamente las voy a ver de forma rápida, se las voy a nombrar y vamos a sacar la lógica del ciclo de Krebs. Ese proceso de reacciones químicas es cuenta de ustedes, muchachos, poder aprenderlo. Insisto, es imposible que se lo aprendan con una vez que yo se los diga. Así que necesitan estudiar, necesitan repasar. Al ciclo de Krebs lo único que va a ingresar es este acetilcoenzima A. Ese va a ingresar hacia ese ciclo de transformaciones y de cambios. ¿Ya? Este acetilcoenzima A que ingresa va a pasar por una serie de transformaciones. Citrato, isocitrato, ¿ya? Estos son los nombres que yo les digo que no son comunes que ustedes escuchen siempre. Por eso es importante que lo repasen harto. ¿Se alcanzan a ver estas letras o no? Muchachos. No muy bien, profe. Ya, voy a borrar entonces y voy a... Ya, lo vamos a hacer más grande entonces acá. Recuerden que lo que vamos a ver acá es el ciclo de Krebs. Nosotros tenemos el elemento inicial que es acetilcoenzima A. Ese acetilcoenzima A va a comenzar a pasar por muchas series de cambios químicos de nuevo. Recuerden que esa es la lógica de todo. La estructura cambia. Por lo tanto, cada vez que la estructura se modifica, se transforma en un elemento nuevo. ¿Ya? ¿Ahí sí? ¿Ahí se ve? Sí, profe. Ya. Se ve bien.
Este diagrama, muchachos, ustedes lo tienen en su libro, en el capítulo 10. No me acuerdo en qué página está del capítulo 10, pero en la fase de metabolismo de la glucosa debe estar, y de los lípidos. En la página 196. Gracias, señorita. 196 tienen este diagrama. Perfecto. Entonces, otra vez, miren. Otra vez. El elemento inicial es el acetilcoenzima A, el que obtuvimos, ¿cierto?, de la reacción química entre el piruvato, la coenzima A, el NAD, el oxígeno. Después de este acetilcoenzima va a volver a transformarse, a cambiar, y va a ir transformándose en estos diferentes elementos. Cada una de estas reacciones químicas obviamente está propiciada y llevada a cabo por una enzima diferente. No vamos a ver las enzimas porque ya sería demasiado. No vamos a ver la enzima, quiero que entendamos la lógica solamente de todo este proceso. Este acetilcoenzima A pasa por todas estas series de transformaciones: citrato, isocitrato, alfa-zeta-glutarato, succinilcoenzima A, succinato, fumarato, malato y finalmente oxalacetato. Ve que son nombres complejos, muchachos, que necesitan que los repasen, si no es imposible que se aprendan. Este acetilcoenzima A se va a transformar en cada uno de estos elementos y van a haber algunas fases de transformación en que hay liberación ya de energía y en otras que hay extracción de hidrógeno y extracción de electrones por parte de las coenzimas NAD, que las vimos anteriormente, y de la coenzima FAD. Aquí van a interactuar estas dos coenzimas. ¿Ya? Ya que en todo este proceso de cambios y transformaciones, finalmente se va a obtener como resultado, como valor constante, la reducción de 3 NAD. Por lo tanto va a ser NADH, ¿cierto? 3 NAD que se llenaron, que capturaron hidrógeno y que capturaron electrones en estas reacciones químicas. Un FAD que cumple la misma función, recuerden, que el NAD: extraer hidrógeno, extraer electrones para transportarlo y llevárselo a otro sitio. Y se obtiene la producción de un GTP. Lo voy a marcar aquí porque les voy a hacer una aclaración respecto al GTP. El GTP es una especie de primo hermano del ATP. También es un fosfágeno. Quiere decir que es una estructura química que dentro de sus enlaces tiene algún grupo fosfato, algún fósforo unido a él, ¿ya? En este caso el GTP, les digo que es un primo hermano del ATP porque lo único que cambia acá es la base. El otro es ATP, porque el otro es una adenina. En cambio esta estructura es una guanina, es un guanosin trifosfato. Para efectos prácticos siempre vamos a seguir hablando del ATP, porque el ATP es el fosfágeno que tiene mayor relevancia energética en nuestro cuerpo. Se lo he repetido del primer día siempre. No es el único fosfágeno, pero sí es el más relevante. Por lo tanto, para efectos prácticos, nosotros no vamos a hablar de GTP. Incluso en muchas bibliografías, en muchos libros no se habla del GTP, sino que se habla sola y directamente del ATP, ¿ya? Por lo tanto, para que ustedes sepan, lo que se produce realmente aquí en el ciclo de Krebs es un GTP, pero nosotros siempre lo vamos a hablar y lo vamos a seguir tratando solamente como ATP, ¿vale? ¿Sí? ¿Se entendió esa parte, muchachos? Sí, profe, igual se entiende. Ya. Estos elementos que nosotros tenemos acá, los 3 NAD, un FAD y un ATP, como les mencionaba anteriormente, son valores constantes. Cada molécula de acetilcoenzima A que ingresa a este ciclo de Krebs, a este ciclo de transformaciones, va a dar como resultado, como ganancia, si ustedes lo quieren llamar, estos elementos que tenemos acá. 3 NAD, un FAD, un ATP. Eso no se les puede olvidar. Ciclo de Krebs, 3 NAD, un FAD, un ATP por cada molécula que ingresa. Siempre así. ¿Ya? Y los elementos de residuo
o desechos que se eliminan de todo este ciclo de Krebs corresponden a agua y a CO2. Esto es lo que se elimina. Por lo tanto, si se dan cuenta, aquí no hay mayor eliminación de desechos metabólicos. Cuando nosotros vimos metabolismo anaeróbico, vimos que había acumulación finalmente de hidrógeno. Acá en este caso, si se dieron cuenta, todos los hidrógenos fueron removidos, capturados por esas coenzimas NAD y FAT. Por lo tanto, en ningún momento se acumularon a nivel de los tejidos. ¿Ya? Y lo único que se pierde o se desecha y se elimina es agua y CO2. Agua que se elimina fácilmente a través del sudor y CO2 que se elimina fácilmente a través de la respiración. ¿Ya? ¿Sí? Se dan cuenta que el acetilcoenzima A todavía tenía harto que dar acá en este proceso de transformaciones. Ahora, ¿qué es importante? Que recuerden que siempre que el objetivo del ciclo de Krebs es la extracción de hidrógenos y la extracción de electrones por parte de los NAD y de los FAD. Ese es el objetivo de hacer todos estos cambios químicos. Obtener los NAD y obtener los FAD, porque ellos contienen hidrógeno y contienen electrones, que van a ser claves para el proceso que viene ahora. ¿Ya? ¿Me siguen, muchachos? ¿Vamos ok? Vamos bien. Profe, una pregunta. Dígame. En el capítulo que dio usted para leer, aparece que se obtiene 2 NAD, 8 NAD, 2 FAD. Eso me aparece. Lo que pasa es que ahí está hecho por recuento de sustancias. Acá lo que yo les estoy mencionando es que esto se produce por cada una de las moléculas. Y es el doble sí, porque cuando obtenemos piruvato de la glucólisis, en realidad se obtienen 2 moléculas de piruvato. ¿Ya? Por eso después le hacen el doble, pero es porque en realidad aquí estamos hablando de una sola molécula de acetilcoenzima A, por cada una que ingresa. ¿Sí? ¿Me siguió? Entonces lo mismo, profe. Sí, por cada una de las moléculas es esto, es 3, es 1 y 1. Por cada una de las moléculas. Lo que pasa es que en el libro hay una parte que está visto desde el ejemplo completo. Incluso hay una parte que está hecho el recuento de 34 o 36 en el metabolismo anaeróbico. Pero eso se los voy a enseñar un poquitito más adelante. ¿Ya? Señorita, ¿sí? Sí, profe, gracias. Ya. Ya. Ciclo de Krebs, entonces estamos ok. ¿Estamos listos con esto? ¿Se entendió esta lógica, muchachos? Este valor constante es importante que lo recuerden siempre. Al ciclo de Krebs solamente ingresa el acetilcoenzima A, pasa por toda esta serie de transformaciones químicas para que los NAD y los FAD puedan extraer hidrógeno y puedan extraer los electrones. ¿Ya? Y aparte de eso, tenemos la ganancia o la reconstrucción de un ATP. Eso es por cada una de las moléculas de acetilcoenzima A que ingresan. Por cada una. Después nosotros vamos a ver un recuento. Les voy a hacer que ustedes saquen el cálculo de producción total y ahí van a ver justamente lo que decía usted, señorita, de los cálculos. Voy a borrar acá para seguir avanzando. Ya. Entonces, miren. Tenemos entonces el acetil-CoA, volvamos de nuevo, acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs, ¿sí? Cada molécula de acetilcoenzima A que ingresa al ciclo de Krebs va a dar como resultado 3 NAD reducidos, ¿cierto? NADH, porque están llenos de hidrógeno y electrones. Un FAD, H también porque está lleno de hidrógeno y electrones. Y un ATP, ¿sí? Y los elementos de desecho o de eliminación que va a producir es agua
y CO2. ¿Ya? Después del ciclo de Krebs viene otro proceso importantísimo que se llama cadena transportadora de electrones. Esta cadena transportadora de electrones, también llamada proceso de fosforilación oxidativa, es una de las fases que producen mayor producción de ATP, de energía. Porque aquí en la cadena transportadora de electrones es donde van a llegar, van a converger todos los NAD que están reducidos, ¿cierto? Que están llenos de hidrógeno y de electrones, y todos los FAD que también vienen llenos de hidrógeno y vienen llenos de electrones, ¿ya? NAD, todos los NAD, los que se produjeron acá arriba, los que se produjeron en la fase anterior de la acetilcoenzima A, todos los NAD y los FAD que se produzcan en las diferentes reacciones químicas del cuerpo van a llegar acá. Todos los NAD y todos los FAD, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que la función de los NAD y los FAD es justamente capturar hidrógeno, capturar electrones para después transportarlo a otro lugar? Bueno, ese transporte es hacia acá, hacia este proceso que se llama cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Todos los NAD y todos los FAD. Aquí incluso tenemos los NAD y los FAD que también se van a ir acá a la cadena transportadora de electrones, acá abajo. El ATP no, porque el ATP ya es energía, el ATP ya está listo, está cumplido aquí. Ya no hay nada más que hacer con eso, eso ya se reestructuró. ¿Ya? Y en la cadena transportadora de electrones es donde ocurre el proceso inverso de estos NAD y de estos FAD. Porque ahora llegan como NADH y como FADH. Es la misma lógica, muchachos, lo voy a hacer solamente con uno, pero es lo mismo. Lo que hacen los NAD y los FAD aquí en esta cadena de electrones es hacer el proceso opuesto para volver a hacer otra vez NAD normal y FAD normal. O sea, un FAD que está libre, que está vacío, que ya no tiene ni hidrógenos ni tampoco tiene electrones. Para que cuando acá queda vacío, se pueda ir de nuevo a las otras reacciones químicas que están ocurriendo en el cuerpo y volver a capturar más hidrógenos, volver a capturar más electrones y otra vez venir a dejarlo acá. ¿Se entiende esa lógica? ¿Hasta ahí se entiende esa lógica del NAD y el FAD, de la cadena transportadora de electrones? No, profe, yo me perdí con lo último. Ya. Dijimos que acá a esta fase, a esta cadena transportadora de electrones, a este proceso, lo que ocurre acá es que van a llegar de vuelta a este lugar todos los NAD y todos los FAD, todas las coenzimas que se produjeron. ¿Está clara con el NAD y el FAD, señorita? Que son coenzimas que se encargan de capturar hidrógeno y capturar electrones en diferentes reacciones químicas. La cadena transportadora de electrones es el lugar donde después se van a llegar de vuelta, de regreso, todos los NAD y todos los FAD. Van a llegar acá. Llegan de esta forma. Llegan como NADH. Lo voy a borrar acá de nuevo para que se entienda mejor. Lo voy a explicar el tiro en grande acá. El ciclo de Krebs ya está listo. ¿Está claro entonces? La cadena transportadora de electrones. Cadena transportadora de electrones. Dijimos que aquí van a llegar todos los NAD y los FAD. NADH y también los FADH. Esos son los que van a llegar acá a la cadena transportadora de electrones. Y lo que hacen en este proceso es volver a su estado normal. Recuerden que cuando viene con la letra H es porque viene lleno de hidrógeno y lleno de electrones que logró capturar. En este proceso, lo que hacen estas dos coenzimas es volver a soltar ese hidrógeno. Aquí suelta el hidrógeno hacia arriba, suelta los electrones, suelta hidrógeno, suelta de nuevo electrones, suelta hidrógeno,
y vuelve a soltar electrones. Por lo tanto, cuando llega al otro lado, por así decir, de la banda, cuando se acaba esa extracción, vuelve a ser otra vez normal NAD, o sea, una coenzima vacía. Ya no tiene ningún hidrógeno, no tiene ningún electrón, porque ya lo soltó en esta fase. Y cuando lo suelta, acá ocurre lo mismo con el FAT. Suelta hidrógeno y suelta electrones. Suelta hidrógeno y suelta electrones. Y aquí queda igual como FAT, normal. Cuando quedan de nuevo como esta estructura vacía, es aquí donde estos vuelven a ir a hacer su pega. Si la pega de ellos es capturar hidrógenos, capturar electrones, llegar acá, empezar a soltarlos, quedar vacíos y volver a buscar más. Y ese proceso se repite constantemente. ¿Ahí sí? ¿Se entendió? Se van reciclando entonces, profe. No es que se reciclen, ellos son transportadores. Cuando tú comes y tienes una cuchara, tú bajas al plato y la cuchara sube llena de comida. Te la echa a la boca, la cuchara sale vacía y vuelve a buscar comida. Eso es lo que hacen los NAD y los FAT. Van a las reacciones químicas, capturan hidrógeno, electrones y los vienen a dejar acá. Y después se van a buscar más. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Ya. Ahora, en este proceso de la cadena transportadora de electrones, es importante la participación del oxígeno. Recuerden que aquí estamos viendo rutas aeróbicas. Porque el oxígeno va a permitir que ocurra una reacción nuevamente entre estos elementos que ustedes ven acá. ¿Ya? Una reacción es cuando los dos elementos se juntan y cambian su estructura, ¿cierto? ¿Ya? Cuando usted le prende fuego a un papel, el papel se comienza a quemar, eso es una reacción química, ¿ya? Incluso cuando usted quema un papel, quema una madera, quema lo que usted quiera quemar, esa reacción química de combustión produce liberación de calor, ¿ya? Eso es energía, es la misma lógica esto. El hidrógeno, los electrones interactúan en este caso gracias al oxígeno, que va a estar acá, y esa reacción de esos elementos va a permitir que se libere energía, ¿ya? Voy a borrar NAD y FAT acá. Ya saben que esos NAD y esos FAT se fueron a buscar más hidrógeno y más electrones. Esta reacción que ustedes ven ahí produce que se libere energía. Energía, ¿ya? Y esa energía es la que la estructura del ADP, recuerden que toda la lógica de los procesos metabólicos es esta misma, volver a reconstruir los fosfatos. Tenemos una estructura del ADP, adenosín difosfato, que solamente tiene dos grupos fosfato. Esta energía que se libera acá permite que se vuelva a reconstruir el enlace que falta acá. Y eso hace que se vuelva a complementar otro grupo fosfato. Por lo tanto, esa energía es la que nuestro cuerpo, nuestro ADP, utiliza para volver a transformar su estructura en ATP. O sea, 1, 2, 3 grupos fosfato. ¿Sí? Es la misma lógica que vimos cuando hablamos de los fosfágenos, que se libera, se rompe el fósforo, la creatina, y esa energía que se libera, el ADP la toma y complementa otro grupo fosfato. La misma lógica acá. Se libera hidrógeno, se liberan electrones, se interaccionan con el oxígeno y esa interacción libera energía. Y esa energía es la que nuestro organismo utiliza para volver a reconstruir esta moneda energética que es el ATP. Permite crear nuevamente ese enlace que faltaba, el nuevo grupo fosfato. ¿Se entiende, muchachos? ¿Se entiende, muchachos? ¿Hay alguien ahí? ¿No hay nadie? Sí, profesor. No, profesor. Yo tengo una duda. Muchachos. Sí, profe, se entiende. Ya, eso necesito, muchachos. Parece que no hubiera nadie. Parece que estuvieran todos ustedes durmiendo ahí al otro lado de la pantalla cuando uno habla y nadie responde. ¿Se entiende, muchachos? Profe, yo me estoy guiando con el capítulo, Ya. que ahí sale todo, así que ahí me voy quedando un poquito más clara con Sí, lo que el estoy haciendo.
como les decía yo, ahí sale todo. Sale mucho más complejo de lo que lo estoy explicando yo porque estoy tratando de simplificarlo lo que más puedo. Pero es importante que lo vayan complementando justamente. El libro vayan complementando con la explicación que les voy dando yo, porque ahí aparece mucho más tecnicismo y aparece mucho más profundo, mucho más detallado. Que eso es para que ustedes logren entenderlo, ¿ya? Por eso les digo que estudiarlo, ¿ya? Pero bien, señorita. ¿Ya? Y esto ocurre en toda una de estas reacciones acá. Aquí y ocurre acá. El NAD, voy a borrar el lado de acá. En este proceso que se llama cadena transportadora de electrones, cada NAD H, transporta suficiente hidrógeno, suficientes electrones para permitir que se reconstruyan 3 ATP por cada NAD que llega acá. Y cada FAD que trae hidrógeno y trae electrones, los trae la cantidad suficiente para poder reconstruir 2 ATP. ¿Ya? Estos valores son importantes, muchachos, porque en la otra fase, la que viene después de esto, les voy a pedir después la misma evaluación. Va a haber un ejercicio en el que ustedes van a tener que calcular la producción de energía, y para eso ustedes tienen que estar clarísimos con los valores constantes. Tienen que estar claros con qué se produce en el ciclo de Krebs, qué es lo que ingresa al ciclo de Krebs, qué es lo que produce la cadena transportadora de electrones y cuántos produce la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Por lo tanto, estos son los valores constantes que ustedes van a ir viendo. Cada NAD que ingresa a la cadena transportadora de electrones reconstruye 3 ATP, y cada FAD que ingresa a la cadena transportadora de electrones reconstruye 2 ATP. ¿Sí? Entonces, profe, si teníamos 3 NAD, serían 9 ATP Exactamente. que estarían reconstruyendo. Y como es un FAD, son 2 ATP. Por lo tanto, solamente los NAD y los FAD que se produjeron en el ciclo de Krebs reconstruyen 11 ATP inmediatamente. Y recuerden que el ciclo de Krebs solamente produjo 1. ¿Ya? Por eso yo les decía que la fase más grande de producción de ATP se produce en la cadena transportadora de electrones. Después vamos a ver un ejemplo que incluso hay una sola molécula de un ácido graso, vamos a ver después, que produce 131 ATP al tiro de un viaje, ¿ya? Una sola molécula. Entonces por eso vamos a ir viendo todo ese proceso de transformación. ¿Se entiende la lógica? ¿Vamos ok? Y, profe, y con el ATP que nos quedaba, entonces quedaríamos en 12. Sí, pero eso no es todo el recuento final. No, eso no es el recuento final. Son más en realidad porque nosotros aquí estamos viendo por una sola y estamos viendo los